Dani, ¿habrás cenado? ¿Cómo es esto? A ver, que no os oigo. ¿Ahora nos oyes, Dani? Un segundito que no os oigo bien. Nosotros a ti te oímos perfecto, o sea que no te preocupes, tómate el tiempo que necesites. Ahora sí, ahora sí. Bueno, has cenado porque es que esto se nos va de las manos, No he tío. cenado, os estaba viendo a Víctor, así que nada, intentaré ser rápido para que Lucas le dé tiempo y la gente no tenga que cenar muy tarde. Sobre todo el Mr. Alcaraz que entra después, Claro, claro. eh, nos va a pillar nos va a pillar a todos cansados. No, pero tómate tu tiempo porque seguimos pidiendo disculpas por no poder hacer las preguntas, es totalmente imposible, creo que se nos han quedado 200 preguntas en el tintero, pero es que tendríamos que hacer un maratón, creo que vamos a organizar un maratón, yo creo, de 15 o 20 días seguidos, Sí, me parece bien. sin parar. Bueno, Dani, bienvenido. A quien no conocéis a Dani, es muy difícil no conocer a Dani si estás en el mundo de la analítica de datos. Él lleva Objetivo Analista, un blog de referencia que tenemos todos los que nos apasionan este mundo. Siempre aprendes algo con Dani y cuando le lees o le tienes como hoy. Aparte, es el analista del tacón. Yo siempre lo digo, la Liga Iberdrola tiene una suerte enorme de tener a Dani porque es de esas personas que con 4 cositas es capaz de montar un sistema Big Data por todo lo que, y de analítica avanzada aplicada al fútbol, por todo lo que sabe, todo lo que conoce y todo lo que ha investigado. Aparte de todo eso, es un buen amigo y siempre está ahí cuando le necesitamos o le pegamos un telefonazo, aunque sea con una semana de antelación, como hemos organizado todo esto. Así que, Dani, no te quito más tiempo, es un gusto tenerte, te vamos a escuchar y esta es tu familia, esta es tu aula, aquí te escuchamos y estamos súper atentos. Pues nada, David, muchas gracias por la presentación. La verdad, ya sabéis que si puedo y me llamáis, yo estoy encantado de venir y de contaros un poco, pues bueno, cuál es mi trabajo, cuál es mi punto de vista de todo esto. Así que si os parece, ya os digo, voy a intentar ser rápido, voy a poneros la presentación, ¿vale? Que he preparado y bueno, os la voy contando. Yo voy a hablar, me viene bien la parte que ha hecho Víctor, porque Víctor nos ha contado su punto de vista desde lo máximo del dato, desde el Paris Saint-Germain, desde el Arsenal, desde los máximos recursos disponibles para trabajar con el dato. Y yo os voy a contar la otra versión, ¿vale? Os voy a hablar de la situación y las dificultades que tenemos los analistas de datos dentro de un contexto del mundo femenino, ¿vale? O sea, que vais a tener la parte élite y la parte que queremos aspirar a ser élite en este sector en concreto. ¿Vale? Lo voy a dividir en dos partes sencillas, que va a ser una primera parte para que todo el mundo que esté conectado entienda un poco el contexto del fútbol femenino y que sepáis un poco pues, la situación actual que hay. Y a partir de ahí, después os hablaré un poco de cuál es nuestro trabajo en el tacón respecto de los datos. Dentro de esa primera parte, hay una pequeña, no lo llamaría investigación, sino una pequeña encuesta de me he puesto en contacto con todos los analistas de Liga Iberdrola y de Reto Iberdrola y les he hecho una serie de preguntas respecto del análisis de datos para que nos den un poco su visión, de tal manera que podamos tener un estatus real de realmente cómo se trabaja en el mundo del dato en el fútbol femenino profesional, semiprofesional. Estamos hablando de Liga Iberdrola y Reto Iberdrola. ¿Vale? Os lo voy contando un poco. Bueno, para los que no me conozcáis, me habéis presentado ya, me podéis ver soy Dani Pérez, me podéis ver en Objetivo Analista, me podéis ver actualmente en el Club Deportivo Tacón. Mi experiencia principal, yo originalmente pues vengo del mundo de la consultoría informática, soy ingeniero de telecomunicaciones en realidad, tengo formación en Big Data y siempre he trabajado en eso pues, bueno, en multinacionales. Lo único que poco a poco pues, he ido un poco enfocando mi pasión y mi profesión para llevármelo al fútbol. Siempre compaginaba con fútbol y a día de hoy, pues bueno, puedo vivir profesionalmente del fútbol. Y os quiero hablar, como os he dicho, del mundo del fútbol femenino. A día de hoy, realmente, este dato me ha llamado mucho la atención. Según datos oficiales de la FIFA, alrededor de 26 millones de mujeres juegan al fútbol en 180 países. 26 millones de mujeres juegan. ¿Eso qué significa? Realmente que el fútbol femenino mueve gente, es decir, tiene un interés. Sí que se está considerando a día de hoy como
como un deporte marginal, una parte dentro del fútbol que es marginal, que parece que no tiene todo el interés o no demanda determinado interés, pero es interesante saber que 26 millones de mujeres juegan al fútbol femenino. ¿Vale? Eso quiero para que entendáis un poco el contexto. Y que se están dando pasos muy importantes hacia adelante. Uno de ellos este año, con la firma del convenio colectivo. A día de hoy, hasta antes de la firma, las jugadoras, la mayoría de las jugadoras no se podían considerar profesionales, porque no tenían un convenio colectivo, unos derechos que lo avalaran. ¿Por qué os cuento esto? Porque al final es muy difícil hablar de profesionalizar profesiones como el analista de datos si no somos capaces de profesionalizar a las verdaderas protagonistas de este deporte, que son las propias futbolistas. Por lo tanto, es importante que se vayan dando pasos desde la base para que realmente los analistas de datos que están por detrás puedan ir evolucionando también en este sentido. Para que tengáis más ejemplos del contexto del fútbol femenino y lo entendamos de otra manera diferente. Por ejemplo, se han llenado estadios, es decir, no es tan marginal, sino que al final se ha llenado San Mamés para ver fútbol femenino, se ha llenado el Wanda con más de 60.000 espectadores. Por ejemplo, este año sabéis que el pasado verano fue el Mundial, que le tocó España a Estados Unidos, le eliminó en semifinales. Hubo en audiencia de televisión, en un horario que no era un horario de máxima audiencia, más de 1 millón de espectadores. Más de 1 millón de espectadores, es decir, hay un interés por el fútbol femenino, un interés. Y en la Copa del Rey, para que os hagáis una idea, pues en la final de la Copa del Rey del año pasado se emitió en Telecinco, por suerte, en horario de máxima audiencia, y hubo más de 1.600.000 espectadores. Pero estos datos realmente lo que a mí me dicen es que si tú pones el fútbol femenino en un escaparate, la gente lo consume. Pero realmente luego por detrás no hay una inversión o no hay ese movimiento económico que va a permitir su desarrollo con todo eso lo que conlleva para un analista de datos. Para que os hagáis una idea, simplemente un dato, el equipo que gana la Champions League de femenino recibe 330.000 euros. Es un dato de hace un par de años, cuando en el fútbol masculino recibe alrededor de unos 100 millones de euros. Entonces, hay una diferencia brutal. Esto lo que provoca es que ese dinero se pueda invertir en diferentes cosas que hagan que mejore el deporte. ¿Y por qué os cuento esto? Esta parte de contexto del fútbol femenino. Os lo cuento porque realmente lo que yo creo es que sí que hay un interés potencial por el fútbol femenino. Sí que, según un estudio de Nielsen, hay alrededor de 105 millones de personas que estarían interesadas en consumir fútbol femenino. Por lo tanto, no es una parte del fútbol que no interese o que solo interesa a unos pocos, sino que es una parte del fútbol que todavía le falta que se active la rueda, que se active esa rueda que lo mueva. ¿Qué significa con que se active esa rueda? Pues que aparezcan las televisiones, que aparezcan marcas, que aparezcan proveedores de datos, que nos interesa mucho para los analistas podamos trabajar con eso. Si hay proveedores de datos escuchándome, que sé que sí, pues os invito a que veáis esta gráfica donde realmente hay un interés muy fuerte por esto. Necesitamos inversión, movimiento de rueda de los equipos, de las instituciones, que al final esa inversión, ese empujón inicial, lo que vamos a conseguir es que haya, que atraer el talento para recursos humanos, es decir, que mejores analistas, que mejores profesionales entren en el fútbol femenino, por lo tanto, que mejore el rendimiento de esos jugadores, por lo tanto, que ese deporte sea mucho más atractivo, se practique mucho mejor y que esa rueda se active. Todo ese movimiento inicial lo que va a provocar es que tengamos muchos mejores recursos para generar un deporte mucho más visual, mucho más bonito, mucho más atractivo para el espectador y que puedan salir esas oportunidades para trabajar también como analista de datos. Yo al final pongo un ejemplo y es cuando la gente me dice, no, pero es que claro, no es lo mismo lo que hace un chico que lo que hace una chica en el campo de fútbol. No, no es lo mismo, no tiene nada que ver. Es un mismo deporte practicado por diferentes géneros, no tiene nada que ver. Pero también os digo una cosa y es que la gente no solo consume lo más espectacular o lo mejor que sí que se consume, sino la gente consume las cosas con las que es capaz de empatizar y las cosas que conoce y que te ponen en un escaparate. Es decir, a día de hoy la gente hay millones de espectadores viendo en televisión gente que no es lo mejor de la sociedad, ni es lo más espectacular, ni hacen las mejores cosas. Es gente que se ha vendido.
que se les ha vendido. Yo siempre digo, ¿qué pasaría si realmente todos los días en telediarios, en programas de deporte, tuviéramos un rato donde se diera a conocer el fútbol femenino, donde se conocieran a las jugadoras, donde se conocieran a todas las personas que trabajan en el fútbol femenino? Eso haría que fuéramos capaces todos de empatizar con ellas, de conocerlas, al igual que empatizamos con los entrenadores de fútbol masculino que salen, con los jugadores que salen y nos cuentan sus historias. Si fuéramos capaces de en el escaparate saliese ese fútbol femenino, la gente empatizaría, la gente lo consumiría. Por lo tanto, al final, pues eso generaría esta serie de movimiento de la rueda donde los analistas de datos tendríamos más posibilidades para trabajar. Ya conociendo este contexto, os voy a contar un poco, de manera muy, muy simplificada, un poco los resultados de la encuesta con la que he hablado un poco con los equipos, con los analistas de Liga Iberdrola y los analistas de Reto Iberdrola. Os pongo aquí los escudos para que entendáis que no estamos hablando de equipos semiprofesionales. Evidentemente en Iberdrola no, pero si vamos a Reto Iberdrola, que es la segunda categoría, estamos hablando de equipos como Córdoba, Granada, Málaga, Villarreal, Osasuna, Eibar, Racing, Real Oviedo, Alavés, es decir, equipos con estructuras muy importantes, equipos con estructuras muy importantes para poder potenciar ese fútbol femenino. Vale, yo lo que he hecho para esta encuesta es me he puesto en contacto con los analistas y les he hecho una serie de preguntas. Os voy a intentar resumir un poco las conclusiones a las que he llegado con estas preguntas. Decir que ha participado alrededor de un 90% de los equipos de Iberdrola y un 60% más o menos de los equipos de Reto, ¿vale? De la segunda división. Entonces, bueno, los datos al final no son datos científicos, pero es una referencia que creo que es interesante, que nos va a permitir entender el contexto y las dificultades que tenemos los analistas de datos a la hora de trabajar. Vale, voy a poneros aquí el puntero para indicaros un poco las cosas que vamos viendo. Primero, número de analistas que tienen, les he preguntado que cuántos analistas tienen en el equipo. Lo normal es que haya pues un analista en el equipo, tanto en Reto como en Primera Iberdrola. Pero llama mucho la atención de que hay equipos que no tienen ni un analista. En Reto Iberdrola hay equipos que no tienen analistas, por lo tanto, no podemos hablar de analizar datos si no tenemos ni un recurso disponible ya para analizar el juego, para hacer videoanálisis. Entonces ya estamos hablando de una situación en la que es complicado meternos en el análisis de datos si no contamos con analistas. ¿Vale? Esto es un dato muy, muy característico. ¿Qué más? Una vez dentro de esos analistas, pues les he preguntado si realmente pues, tienen un perfil especializado en datos, donde más del 75% no lo tienen. Alrededor de un 25% pues sí que cuentan con un perfil de datos, que bueno, que en la mayoría de casos, más que ser un perfil especialista en datos, es un perfil híbrido donde, bueno, hace videoanálisis y demás, pero que tiene unos conocimientos de datos como para trabajar con ellos. Entonces, bueno, aparentemente no hay un problema tanto de conocimiento aquí, sino que de gente destinada puramente a hacer análisis de datos. Y luego aquí tenemos la dedicación de estos analistas realmente para poder trabajar. Y vemos donde la mayoría no tienen una dedicación completa. La barra del medio serían los analistas que están a jornada completa, pero realmente la mayoría de los casos no es así. ¿Vale? Seguimos añadiendo problemas a la hora de trabajar en el fútbol femenino con los datos. En general, ¿qué proveedores de vídeos y de datos usan ellos? Es cierto que vosotros sabéis que para poder hacer un análisis de datos se pueden tener datos manuales, pero es muy interesante, bueno, pues tener proveedores como Opta, como Instat, como Scout, que nos faciliten datos para a partir de esos datos poder un poco realizar los análisis y poder hacer las visualizaciones. Pues bueno, en los resultados de las encuestas que he pasado es que, bueno, en Reto Iberdrola sí que tienen Scout 10, que es un proveedor de datos que se ha introducido en Reto Iberdrola y que trabaja con la mayoría de los equipos, entonces es una buena noticia, pero lo siguiente que vemos en volúmenes es que no hay ningún proveedor de datos. Que la mayoría de equipos no usan ningún proveedor de datos, ni en Liga Iberdrola ni en Reto Iberdrola. Por lo tanto, dificultad añadida a poder trabajar en el mundo de los datos es, si no tengo un proveedor de datos, la parte de la recogida y la obtención de los datos ya lo tengo muy complicado. Luego sí que es cierto que hay equipos que tienen Instat, algunos tienen White Scout de Instat, entonces, bueno, hay algunos equipos que tienen esta facilidad, pero hay un grueso muy grande que no tienen proveedores de datos con los que trabajar.
Respecto de la recogida de datos, ¿cómo lo hacen los equipos en el fútbol femenino? Pues en directo, la mayoría no recoge nunca datos en directo, casi el 50%. ¿Que lo recojan siempre en directo? Bueno, tenemos alrededor de un 35%. Entonces, la recogida de datos, en realidad, en directo es algo que no se hace de manera habitual dentro del fútbol femenino. Pero postpartido, bueno, pues postpartido, aparentemente un 55% sí que recoge siempre estadísticas por partido, pero el dato característico es que tenemos un 20% de equipos que nunca recoge datos. Que no, evidentemente, no estoy juzgando el que no lo hagan, sino que probablemente no tengan los recursos disponibles, probablemente no tengan tiempo, no tengan las personas adecuadas. Por el motivo que sea, el contexto en el que están no les permite trabajar con datos ni a postpartido. Y luego, evidentemente, les he preguntado si usaban variables complejas, estilo variables propias, goles esperados y demás. Y bueno, prácticamente el 90% no usa ese tipo de variables complejas. Y luego, hablando de la recogida de estadísticas, pues bueno, la mayoría podemos ver que al final es muy rudimentario todo, donde se hace de manera manual o con el propio software de videoanálisis, que al final tiene unas limitaciones a la hora de recoger estadísticas, o directamente no recogen estadísticas. ¿Vale? Por lo tanto, tenemos muchísimas más complicaciones a la hora de seguir trabajando. Todo esto es un poco para que entendáis, pues bueno, todos esos problemas que nos encontramos en el fútbol femenino que nos hacen estar más cerca realmente de un fútbol semiprofesional o incluso amateur que de un fútbol profesional donde se pueden hacer, pues, donde se puede sacar realmente partido a los datos. Otra parte de preguntas es, bueno, respecto de los GPS. Al final sabéis que los GPS facilitan mucho la captura y recogida de datos de rendimientos físicos. Entonces es algo muy importante porque se generan una serie de variables, un número de variables muy grandes con el cual se puede hacer bastante trabajo de análisis de datos. Pues yo quería saber si realmente los equipos tienen GPS para funcionar. En Iberdrola, en primera Iberdrola, pues el 86% sí que tienen GPS. Llama la atención de que hay 2 equipos que no tienen. Por lo tanto, para estos equipos se les complica mucho este trabajo de análisis de rendimiento físico. Estamos hablando de la primera división del fútbol femenino de España, 2 equipos sin GPS. Y luego les preguntábamos por el número de GPS que tenían. Bueno, pues en general la mayoría de los que tienen GPS pues tienen un GPS por jugador, algo que es importante. Y luego en Reto Iberdrola ya evidentemente bajan los números y alrededor de un 50% de equipos tienen GPS y otros 50% no. ¿Vale? Por lo tanto, en Reto Iberdrola, que es una categoría ya muy importante, donde ya se tienen que desplazar, donde hay equipos de la talla como los que habéis visto, casi la mitad no tienen GPS. Por lo tanto, no tienen datos para hacer análisis de rendimiento físico de ningún tipo. Ni para medir todas las conclusiones que se puedan sacar de esto. Y luego ya para acabar les pregunté un poco por la importancia de los datos en el staff, es decir, cómo de importante es para el staff el uso de esos datos. Y sí que, bueno, es interesante que la gente alrededor de un 6 para arriba, pues la gente le daba importancia a estos datos y lo tienen en cuenta dentro del staff. Pero sí que llama la atención de que hay equipos en azul oscuro que son de Iberdrola, de primera Iberdrola, que no le dan prácticamente importancia a los datos, les dan menos de 5. Entre los que me incluyo. ¿Por qué me incluyo ahí? Porque al final yo sé que todas las limitaciones que tenemos con esos datos no nos permiten darle la importancia que realmente tienen. Es decir, para mí, ya sabéis que los datos son muy, muy importantes. No más importantes que la parte subjetiva, no más importantes que analizar el juego, no más importantes, pero son un complemento muy importante a la hora de entender determinadas cosas. Pero es cierto que si no tienes una estructura de datos correcta, al final hacen que esos datos se queden, no tengan el sentido que podrían tener y no se pueda sacar todo el potencial que se puede sacar con los datos. Por lo tanto, al final yo entiendo que quizá a día de hoy digas, joder, pues es que con estos datos con los que estoy trabajando tampoco son tan importantes, tampoco me dicen tanto. Me podrían decir muchísimo y podrían ser un valor añadido increíble para mi equipo, pero a día de hoy la realidad es que no los están siendo. ¿Vale? O sea, que yo entiendo y comparto esa visión. Y luego ya para acabar, pues básicamente lo que yo quería saber era un poco qué consideraban ellos que fueran los problemas, que desde mi punto de vista son 4, que es un poco la falta de conocimiento específico, donde en realidad, bueno, ellos no lo ven tanto, pero sí que hay una falta de conocimiento que por suerte en másteres como estos
pues podéis coger esa formación. Luego hay una falta evidente que casi todos estamos de acuerdo de proveedores y de inversión, es decir, si no tenemos proveedores para recoger datos, pues difícilmente vamos a poder trabajar con datos. Sí que es cierto que cada vez hay más, pero hay mucha ausencia de datos en este sentido, por lo tanto se complica mucho todo el tema de trabajar con ellos. Para mí es un punto importante. Luego hay una falta de tiempo de dedicación. Si, como hemos visto, no podemos estar a tiempo completo, pues es complicado que podamos trabajar los datos como es debido, o si tenemos que hacer multifunción y multitarea, pues también es complicado. Entonces, es otro de los problemas que nos encontramos. Y luego hay una falta también la gente cree que hay una falta de recursos en los clubs. Es decir, quizá los clubs no destinan todo el dinero necesario al fútbol femenino porque consideran que todavía no va a haber un retorno de la inversión adecuado. Pero yo con los datos que os he explicado antes, no creo exactamente eso. ¿Vale? Aún así, esta parte primera que os he contado es la parte un poco de las excusas, es decir, qué difícil es el fútbol femenino, no tenemos inversión, no tenemos tiempo, nos quejamos, estamos semiprofesional todo y demás. Entonces, esta parte es la parte de las excusas, pero ya los que me conocéis, ya sabéis que a mí no me gustan las excusas. Entonces, yo creo que aún así se pueden tener resultados y se puede trabajar con datos, pese a todas esas dificultades que os he contado, que os quería introducir del fútbol femenino, se puede trabajar con datos. Entonces, os voy a contar un poco cómo lo hacemos nosotros en el Club Deportivo Tacón. ¿Vale? Yo os plantearía esta pregunta, que ¿se puede trabajar con datos? Pues yo lo voy a responder directamente, y es que sí. Y al final, en la fase de análisis de datos, que son las 4 fases, bueno, que han comentado todos los compañeros, que han comentado durante el congreso, los están comentando, pues bueno, tenemos la recogida y la obtención de datos, preparación de datos, el procesamiento y el análisis. Los problemas principales con los que nos estamos encontrando y con los que hemos hablado es un poco la parte de la recogida y la obtención de los datos, que es la parte que quizás si no somos capaces de encontrar, de recoger datos y de obtenerlos, pues difícilmente vamos a poder pasar a las siguientes fases. Pero os voy a contar un poco cómo lo hacemos en el Club Deportivo Tacón. Ya en otras ponencias aquí con vosotros y en más sitios, pues bueno, ya lo he ido contando qué hacíamos el año pasado. El año pasado, bueno, nosotros evidentemente estábamos en segunda división, lo que es ahora Reto Iberdrola, y de ninguna manera podíamos tener Big Data porque no había, ni se televisaban prácticamente los partidos por la tele. Entonces, eso era completamente inviable. Tampoco podíamos hablar de un Small Data, de cantidades más pequeñas de datos, pero donde se pudiesen encontrar patrones. Y nosotros lo que intentábamos es orientarnos hacia un Smart Data, donde son pequeñas cantidades, pero que nos den, que haya una calidad en el dato que nos dé una ventaja competitiva. Nosotros nos intentábamos posicionar ahí el año pasado. ¿La evolución que tenemos este año? Pues bueno, dentro de lo que podemos, estamos intentando situarnos hacia un Small Data. Y sí que tenemos alguna diferencia en recursos y en diferentes cosas, pero todavía estamos muy lejos de ese Big Data que nos hablan la gente del Paris Saint-Germain, de otros equipos en el mundo profesional. Y estamos hablando de que a día de hoy el Club Deportivo Tacón es un equipo con recursos de primera división Iberdrola. ¿Tipos de datos que podemos tener? Pues bueno, tendríamos los datos de eventos técnico-tácticos del juego, los datos de rendimientos físicos y de cargas, que son los que recogemos con el GPS, datos relacionados con tareas de entrenamientos, tiempos efectivos, objetivos de las tareas y demás, RPs, que son los rendimientos de esfuerzos subjetivos, que ahora hablaremos de ellos, lesiones y tratamientos, también se pueden registrar todas lesiones y tratamientos, y luego las frecuencias cardíacas, sueños, perfiles antropométricos y demás. ¿Vale? Un poco os voy a contar las novedades que estamos teniendo este año respecto de este trabajo con datos que hacemos en el Club Deportivo Tacón. Ya sabéis cuál es mi estrategia de recogida de datos que yo siempre os cuento. Es modelos de hechos y dimensiones o atributos, donde los hechos son las cosas que pasan y las dimensiones o los atributos son las características de esas cosas que pasan. Por ejemplo, ¿qué pasa en el fútbol? ¿Qué es un hecho? Un gol. Un gol es un hecho. ¿Y cómo es el gol? ¿Cuándo se marca? ¿En qué minuto? ¿Quién lo marca? ¿Quién lo asiste? Son dimensiones o atributos de ese hecho que ha ocurrido, de ese gol. Entonces, es relativamente sencillo
generarte tus propios modelos de hechos y dimensiones donde tú puedas recoger tus propios datos y tengas las dimensiones que tú hayas decidido sobre tus propios hechos. Más ejemplos de hechos, bueno, los goles, lanzamientos de acciones a balón parado, participaciones de jugadores. Hay un montón de hechos que ocurren que tú puedes clasificar y recoger con esta pequeña estrategia que es muy, muy sencilla. Al final, recogerlo todo esto, diréis, bueno, pues ¿cómo lo recogemos? Pues es muy sencillo. Recogerlo, hay muchas maneras. Nosotros lo hacemos de una manera rudimentaria con un Excel, donde cada fila es un hecho que ha ocurrido. En este caso, por ejemplo, es un gol. Y cada columna es uno de los atributos o de las dimensiones que le estamos dando a ese gol, donde tenemos en qué jornada ha sido, en qué vuelta, de qué tipo, qué equipo lo ha marcado, quién era el rival, en qué campo, un montón de atributos que hemos asociado a ese hecho en concreto. Por lo tanto, somos capaces de recoger esa información de manera manual, rudimentaria, como lo queráis llamar, pero vamos a ser capaces de tener los datos de hechos que a nosotros nos interesen. Ejemplos, os voy a explicar algunos de los ejemplos de datos que nosotros recogemos. Uno de ellos es rendimientos físicos y cargas. Nosotros al final de cada sesión, hablo de sesión de entrenamiento o sesiones o partidos, recogemos junto con la ayuda de los GPS, en este caso tenemos la suerte de contar con unos GPS de Catapult que nos dan un montón de información, pues recogemos y hacemos trabajo de análisis de datos donde generamos esta serie de informes. Es cierto que en el club en el que estamos, pues tenemos ayuda de un departamento, de GPS que nos proporciona bastante información sobre datos de rendimiento físico. Y luego hay una cosa interesante que hacemos, que es un trabajo de Marcos Chena, que era nuestro preparador físico, donde a partir de esos datos de GPS hacemos unos perfiles de rendimiento competitivo por posiciones. Es decir, nosotros creemos que cada una de las posiciones dentro de un campo de fútbol demanda unos diferentes esfuerzos de rendimiento físico. Por lo tanto, no nos interesa comparar cuánto corre o cómo corre o a qué velocidad es un medio centro con un lateral o con un extremo o con un delantero, porque creemos que no tiene sentido. Sin embargo, sí que nos interesa compararlos entre ellos y saber además qué esfuerzos hacen para poder adaptar los entrenamientos a esos esfuerzos. Entonces aquí, por ejemplo, vemos nuestros laterales y los rendimientos, su perfil de rendimiento competitivo en base a una serie de características que nos devuelve el GPS que nos ayudan a entenderlo mejor, ¿vale? Esto lo hacemos con todas las posiciones. Entonces, algo que hacemos nosotros a partir de datos del GPS. Más cosas. RPE. El RPE os lo contaba antes que íbamos a hablar de ello. El RPE es la percepción subjetiva del esfuerzo. Esto es una cosa que es muy importante y que no hay excusas para no sacarlo. Estemos en donde estemos, en fútbol profesional, en fútbol amateur, en fútbol base. Esto lo podemos sacar siempre porque al final os cuento la manera en que nosotros la sacamos. Esto básicamente es un Google Forms, un formulario en Internet, donde les hacemos unas determinadas preguntas a las jugadoras para que ellas nos las contesten después de cada una de las sesiones. Un Google Forms que es gratis, que está para todo el mundo, que lo puede usar todo el mundo. Y a partir de ahí conseguimos encontrar la percepción, que nos digan ellas la percepción subjetiva de su esfuerzo. Es decir, cómo de exigente ha sido el entrenamiento. De tal manera que nosotros vamos a tener cómo de exigente ha sido el entrenamiento de manera objetiva con los datos del GPS y cómo de exigente ha sido el entrenamiento de manera subjetiva, es decir, cómo lo han percibido ellas. Y a partir de esas dos variables, intentamos entender en qué posición se encuentran ellas. Es decir, ponemos en uno de los ejes el player load, que es una variable de carga, que nos devuelve el GPS, y en otro de los ejes los RPs. Y entonces posicionamos a las jugadoras en este análisis en los diferentes cuadrantes. ¿Qué significa para nosotros cada uno de los cuadrantes? Pues, por ejemplo, cuadrante de abajo a la derecha significa adaptación. ¿Qué es la adaptación? La adaptación es que está muy a la derecha en el eje X, es decir, que ha tenido un player load muy alto, es decir, que ha tenido una carga muy alta de entrenamiento a nivel objetivo, lo dice el GPS. El GPS dice que ha corrido mucho, pero realmente en el eje Y esta jugadora está con un RP bajo, es decir, no se ha cansado. Ella dice que ha sido fácil el entrenamiento, que está perfectamente. Entonces,
ha corrido mucho y además ella dice que está perfectamente. Eso significa que está adaptada al entrenamiento. Esta es la situación ideal. Y la situación contraria es la parte donde veis mala adaptación, donde realmente es una jugadora que no ha corrido tanto, porque el GPS dice que no ha tenido, bueno, no ha corrido tanto, es una mezcla de variables, por simplificarlo, es una mezcla de variables de rendimiento físico, ¿vale? Es el player load. Tiene un player load más bajo, pero realmente ella ha percibido con su RP, con su percepción subjetiva del esfuerzo, de que está cansada, de que le ha costado. Entonces, no ha corrido tanto, pero está cansada. Está en una fase de mala adaptación al entrenamiento. Entonces, este trabajo con datos, respecto de los datos que nos devuelve el GPS, más estos datos del RP, pues hacemos cosas de este estilo, ¿vale? Esto de nuevo es un trabajo de Marcos Chena, que es el que era el preparador físico con nosotros en el equipo. ¿Vale? Entonces, eso respecto de los datos de rendimiento físico. Ya sabéis que con el balón parado nosotros trabajamos mucho y es algo que también hacemos. Aquí hacemos el proceso completo. ¿Qué hacemos? Pues en el proceso completo lo primero que hacemos es recoger pues, cómo han sido las acciones a balón parado durante el partido. Eso es un trabajo que hago yo junto con Lidia, la segunda entrenadora del tacón, en el cual yo la proporciono a ella el vídeo con todas las acciones a balón parado. Este es un ejemplo de un partido donde veis, bueno, le pongo algún comentario, son 8 minutos, 4 minutos de vídeo, perdón, casi 5, donde ella tiene todas las acciones a balón parado. Entonces ella va directamente observando estas acciones a balón parado, las va viendo tranquilamente y las va etiquetando en un Excel, como el que os he mostrado antes, donde ella va diciendo cada uno de los atributos de cada uno de los hechos, que es el lanzamiento de acción a balón parado, cómo sería. Entonces ella va marcando todo y va haciendo, digamos, esa recogida de datos manual a partir del vídeo. Y luego, pues una vez que ya tenemos esa información, ese dato, digamos, lo intentamos pasar a información y a conocimiento, pues con unos informes de Power BI que ya alguna vez os he enseñado, donde vemos, bueno, tenemos un montón de atributos y variables relacionadas con el balón parado, pues aquí vamos generando informes que nos van dando, pues, diferente información sobre lanzadoras, sobre acciones a balón parado defensivos, ofensivos, por partido. Por ejemplo, vemos zonas, vemos efectividades de primer contacto, cómo acaban las acciones balón parado, por tiempos, intentamos buscar relaciones entre jugadoras también, entre lanzadoras y rematadoras. Bueno, hacemos un trabajo, pues digamos, completo, una fase completa de análisis de datos que, como podéis ver, es relativamente manual, bastante manual, que casi cualquiera podría hacer. Luego vemos también relaciones entre análisis saques en corto, saques en largo, bueno, una serie de estudio que podemos hacer a partir de esa recogida de datos. Y luego, algo que hemos añadido este año que no hacíamos respecto del año pasado es pues el eventing. Nosotros, por suerte, contamos con un proveedor de datos y del cual podemos sacar datos de eventing. Que tenemos eventing que nos genera este proveedor junto con una parte manual que hacemos nosotros del análisis de los goles que ya hacíamos el año pasado. Entonces, hemos relacionado ese eventing del proveedor junto con nuestros propios análisis, de tal manera que estamos relacionando hechos para ir hacia un data warehouse corporativo del equipo, digamos, que podamos utilizar todos. Y a partir de esto, pues bueno, generamos de nuevo unos informes en Power BI. Esto es un análisis de los goles por tipos, por periodos, en diferentes zonas. Generamos fichas individuales de las jugadoras también, en función a esto, sobre todo a los goles, y luego unas fichas de estadísticas generales. Algo interesante en lo que estamos trabajando es también en modelos técnico-tácticos individuales propios nuestros. Es decir, nosotros a partir de esos datos del eventing, pues intentamos, ya sabéis, ya lo han comentado algunos compañeros, intentar comparar cuáles son los modelos, cuáles son los comportamientos técnico-tácticos de jugadoras de la liga. En este caso tenemos datos de la liga porque nos los proporcionan. Entonces, en este caso, veis, son variables puestas sin sentido, pero bueno, somos capaces de elegir qué variables queremos comparar, las variables que nos interesen en función de la posición de la jugadora y comparar diferentes jugadoras para ver cómo es su rendimiento o qué dicen los datos mejor técnico-tácticos de su rendimiento.
¿vale? Entonces, bueno, es algo que también estamos introduciendo. De momento está muy en fase beta, estamos avanzando con ello, pero son cosas que estamos pudiendo meter. Y luego otra parte que hacemos con datos respecto de lo que nos proporcionan los proveedores es intentar generar nuestras propias variables relativas a los datos absolutos que nos pasan los proveedores. Por ejemplo, nosotros pues tenemos el número de pases que tienen nuestras jugadoras, tenemos el número de la efectividad de esos pases, bueno, diferentes variables, las típicas que proporcionan, pero al final nosotros lo que creemos es que esto quizás es un poco insuficiente, en el sentido en el que yo no sé si realmente 25 pases son muchos o pocos. Vosotros lo sabéis, yo no sé si 25 pases son muchos, o 10, o 50, no sé si son muchos o no, en realidad. Entonces, ¿qué hacemos nosotros respecto de esto? Intentamos llevarlo de manera relativa, evidentemente, al tiempo que han participado en el campo, que eso es sencillo, pero le estamos intentando dar un pase más, un paso más hacia adelante. Y el paso más hacia adelante es, vamos a intentar calcular, para entender si esos 25 pases, esos 32, o esos 40 o 10 son muchos o pocos, vamos a calcular la media de pases que se han dado en ese partido. Y una vez que sepamos la media de pases, vamos a entender si realmente estamos dando muchos pases o no. Pero esa media no es una media normal. Lo que hacemos es la media de pases de las jugadoras que han participado más de 70 minutos. Eso lo que significa es que si una jugadora ha participado 3 minutos y da 3 pases, no significa que en 90 minutos vaya a dar 90. Entonces, ese tipo de datos los descartamos. Entonces, calculamos esa media para entender cuántos pases se han dado en ese partido de media por las jugadoras que más han participado. Y a partir de ahí sacamos la participación relativa en cada una de las variables. Por ejemplo, en este caso podéis ver que tenemos que Dayan ha dado, por ejemplo, 22 pases y Chioma 10, pero las dos tienen una participación relativa muy cercana al 100%. Entonces, no nos movemos en valores absolutos, sino que nos movemos siempre en valores relativos que además están muy relacionados con la media de pases de ese partido, que quizá no tiene nada que ver con la media de pases de otro partido. ¿Vale? Entonces, eso es interesante que lo sepamos. A nosotros esto nos da mucha más información. Y bueno, lo hacemos con más variables, evidentemente con las pérdidas, con balones recuperados. Igualmente nosotros no sabemos si 5 pérdidas son muchas o son pocas, si 8 son muchas, si 10, no lo sabemos. Entonces calculamos la media de pérdidas que tienen las jugadoras que han participado más de 70 minutos y a partir de ahí calculamos esa participación relativa. Podéis ver aquí otro ejemplo. Estas dos jugadoras han perdido 3 balones cada una, pero realmente una ha perdido solo un 58% respecto de la media del equipo en el partido, entonces es un dato positivo, pero la otra jugadora ha perdido un 127%. ¿Vale? Entonces, esto es quizá el paso hacia el que queremos ir y que creemos que es interesante. A partir de datos de vending, generar nuestras propias variables significativas que de verdad nos digan algo para nosotros. Y esto sería ideal, que es hacia donde queremos trabajar, si somos capaces de no solo entender cuál es la media de pases que se ha dado en ese partido, sino cuál es la media que se dan en las ligas y cuáles son las medias que dan las jugadoras en esa posición. Porque quizá tampoco es correcto del todo comparar los pases que da una lateral con los que da una delantero, porque quizá por su implicación en el juego o por su participación no tiene sentido que yo compare si una da más pases o una roba más o otra roba menos, ¿vale? Entonces, al final sí que nosotros contextualizamos todos estos datos, pero si fuéramos capaces de llevarlo a una variable concreta, lo tendríamos de una manera mucho más clara. Entonces, es algo que estamos dándole vueltas y que estamos intentando llevar a cabo. Para un poco lo que han comentado todos los compañeros, y es que el dato de verdad me diga algo que sea una información y que esa información sea conocimiento, que no sea un dato vacío, que no sea un dato que quizá no tenga mucho sentido, sino intentarlo meter en un contexto real y que ese dato cuando le veas de verdad te diga algo que tú seas capaz de interpretar y que te dé toda la información necesaria. Y luego hay uno de los problemas también que tenemos muchas veces y es que quizás los analistas no nos entendemos con los entrenadores, por lo tanto al final generamos una especie de rechazo porque no somos capaces de transmitir nuestra información. Bueno, simplemente os pongo esto a modo de ejemplo, que es muy gracioso porque es
dentro de todo este barullo de datos y números y barras, nosotros estamos intentando trabajar hacia informes flexibles donde de una manera rápida, en 1 o 2 minutos, quien lo lea sea capaz de interpretar las variables. Entonces, marcamos de manera manual, con bolis, con iPad y demás, pues oye, ¿dónde tienes que fijar tus ojos y qué significa cada una de las variables? Por lo tanto, este es un ejemplo, son pruebas que estamos haciendo donde el entrenador tiene los datos con las gráficas, con las variables relativas, con todo, pero además tiene unos comentarios de interpretación, donde le podemos decir, mira, pues este dato, fíjate, esto es porque no ha hecho esto, y aquí es donde estamos mezclando, donde yo mezclo mi conocimiento de fútbol con mi interpretación del dato respecto a lo que yo he visto que ha pasado. De tal manera que esto, bueno, yo siempre creo que hay que intentar trabajar hacia ponérselo a los entrenadores de la manera más sencilla para que ellos vean también el mundo del dato como una ayuda y no como algo que les vuelve locos, que les hace rechazar. ¿Vale? Entonces, bueno, esto que os he contado lo hacemos a partir de modelos, nada, muy sencillitos. Y luego, nuestros siguientes retos, que siempre me gusta contarlos. Dentro de una estructura, pues al final sí que hemos sentado un poco las bases, somos bastante capaces de generar datos y de recoger datos también gracias a proveedores, y al final nos estamos quedando a medio camino entre tener un data warehouse y recoger datos. Estamos intentando trabajar hacia tener un data warehouse, pero no siempre es posible porque al final quien se encarga de esto también, que soy yo, también soy el analista de rivales y también soy el analista de equipo propio, entonces es complicado muchas veces sacar el tiempo necesario para poder trabajar en esto. Y lo ideal de llegar a un modelo de datos 100% explotable, pues como la gente que nos ha hablado Víctor del Paris Saint-Germain, del Arsenal y demás. Lo importante es que todas las áreas que controlamos para la evaluación del rendimiento se miren entre sí y haya una relación de que puedan comunicarse entre ellas a través de un data warehouse. Objetivo, llegar a un modelo de datos que se vea, que sea común para todos, donde tengamos, como bien sabéis, un montón de información y orígenes de información, que podamos volcarlo en un data warehouse, que a partir de ahí podamos explotarlo y que a partir de ahí podamos el cuerpo técnico todos hacer uso de ello para cada una de nuestras áreas, pues sacar y que nos ayuden a tomar decisiones. Y sí que me gusta acabar diciendo que al final la parte de datos no es algo único del analista, no es algo que solo hace el científico de datos, sino que es una mentalidad. Es una mentalidad del equipo y en el que todos tenemos que tener ese enfoque de recoger los datos de una manera ordenada, de tener esta mentalidad donde al final ese orden nos permita al resto o a los especialistas trabajar con los datos. Pero creemos yo creo que es un trabajo en equipo y que es una idea y una mentalidad más que un conocimiento quizá específico. Quizá no todos tienen que saber trabajar con datos, pero sí que todos tienen que tener esa mentalidad de voy a tener mis datos organizados de esta manera o voy a asesorarme para que yo pueda trabajar con ellos. Y luego, para acabar, acordaros, con todas las dificultades, al final necesitamos que se mueva la rueda porque hay 105 millones de personas interesadas aproximadamente en el fútbol femenino. Cuanto más consigamos que se mueva la rueda, tendremos más beneficios para todo y podemos trabajar de una manera más profesional. Así que nada más, eso es todo. Espero que os haya servido y aquí tenéis mis datos de contacto para cualquier cosa que necesitéis. Si no puedo responder a las preguntas ahora que vamos muy pillados, pues nada, os podéis poner en contacto conmigo, me podéis encontrar en Objetivo Analista, donde en cualquiera de estas vías. Dani, no dudes que esa rueda, que hay que moverla del fútbol femenino, mucha culpa de que se mueva la vas a tener tú y gente como tú, que realmente estáis haciendo verdaderos malabares. A mí me encanta porque te vengo siguiendo años y sabes que tenemos contacto, pero y no me gusta robaros tiempo, pero en tu caso es que es casi obligado. Has empezado a hablar de artesanía, pero yo a todos los analistas que quieran trabajar en equipos top, todos los que pasan por nuestras formaciones y todos los que tenemos la suerte de tener relación con ellos, yo les pasaría un poco por la parte artesanal. Por eso que has explicado tú, tengo un problema, tengo unos recursos y lo tengo que solucionar de la mejor manera posible, ¿no? Esa es la parte Al final, David, yo lo que creo es que la falta de recursos nos agudiza el ingenio. Claro, Entonces, claro. al final, lo que hacemos es que mejoramos la creatividad.
porque no tenemos recursos, entonces pero queremos trabajar con los datos porque creemos en ello. Entonces, al final estás todo el rato intentando crear cómo lo puedo hacer, cómo puedo optimizar mi tiempo para que poder tener los datos funcionando, cómo puedo recogerlos. Entonces, sí que es cierto que pasar por esta fase te ayuda un poco, pues eso, a mejorar, a agudizar el ingenio y ser creativo también. Yo creo que es interesante, estoy muy de acuerdo contigo. Cuando pasas por esta fase, y además que tú, Dani, lo cuentas genial y se entiende perfecto, cuando llegas al PSG, cuando llegas al Sevilla, cuando llegas al Betis, ahora que está invirtiendo mucho, al Levante, al Arsenal, que tiene una empresa, como comentaba Víctor, detrás, y te encuentras con ese mare magnum, la creatividad explota. Es decir, el analista que ha bajado a la tierra y que ha empezado a hacer el eventing con su Excel y su tableta cuando empezaba Chechu con la libreta y los palotes, cuando se baja al barro de esa manera, cuando tienen muchos recursos, muchísimos más recursos, se aprovechan mucho mejor. Lo que hacéis vosotros es magia, Dani, es magia porque hay mucha creatividad detrás. Me has robado la frase que la tenía preparada y por no improvisar, te voy a decir cómo lo había pensado. Has arrancado hablando de artesanía, de cómo se pone en marcha un sistema Big Data, podemos hablar low cost, pero efectivo, buscando ese rendimiento y aportar ese valor a ganar y a mejorar, ¿no? Y has acabado con la filosofía. Y yo había puesto en medio el speech que has hecho tú, ¿no? Que es esa creatividad. Es decir, el club asume una filosofía data-driven cuando hay gente como tú que se lo sabe transmitir. Y para saber transmitir eso y poder trabajar con diferentes niveles de recursos hay que ser creativo y estar muy preparado. Y Dani, la verdad es que tú lo estás. Vamos a dar paso a Damián he perdido el nombre, primero Damián, ¿vale? Para que te puedan hacer un par de preguntas en directo y que vaya calentando Lucas, el mister, para salir. Jordi, porfa. Hola Dani, felicidades por la presentación, ha sido muy interesante todo el trabajo que haces y tener este punto de vista más técnico con todo lo que se puede llegar a explotar. Mi pregunta es un poco más a nivel futurista. Hasta ahora todo lo que tenemos con eventing y tracking es orientado a juego prácticamente con balón. Entonces, querría saber cómo ves tú en el futuro si el factor tiempo, la calidad de ejecución, aparte de que esto ya está medido, sino la velocidad a la que se ejecuta la acción empezará a tomar bastante más fuerza, porque ahora es un factor que creo que no se está teniendo en cuenta en prácticamente ningún caso. ¿Cómo lo ves? Pues bueno, yo creo que tienes razón. Yo creo que sí que hay equipos ya en fútbol masculino que sí que miden la velocidad de las posesiones. Es decir, sí que miden los tiempos a los que circula el balón y los desplazamientos del balón, bueno, pues un poco la velocidad, cuántos metros recorre el balón en función del tiempo. Yo creo que ya se está haciendo en algunos equipos. A mí me parece fundamental. Al final dependiendo un poco del estilo de juego que tú quieras llevar, pero tener un control de cómo de veloces son las posesiones, cuántos metros se progresa por cada unidad de tiempo, al final creo que sí que te va a dar un valor diferencial. Sobre todo, diferencial en el sentido de que te va a permitir entender mejor a qué juegan los equipos. Es decir, y la velocidad a la que progresan los equipos en el juego. Probablemente, si tú intentas trabajar en fase de tiempo con equipos de club, verás que la progresión en el juego es muy veloz. Entonces, al final, yo creo que es algo muy interesante, pero creo que ya se hace. Creo que la gente, bueno, se hace. O sea, en algunos equipos se hace. Yo creo que debería ir hacia ahí y que es una variable compleja, digamos, que estará en función de otras diferentes variables más sencillas, pero creo que yo estoy de acuerdo contigo y creo que va a ser importante y que creo que se hace y que creo que se seguirá mejorando. Ojalá sea así. A ver cómo progresa todo. Muchas gracias, Jordi, por la pregunta. Muchísimas gracias a todos y otra vez disculpas por la innumerable cantidad de preguntas que hay. Dani, es un gustazo tenerte en las clases, en el máster y en todos los ratos que te podemos escuchar. No nos dejes de sorprender, no dejes de inventar, no dejes de crear y no dejes de apostar por los datos en
Una cosa, David. Ahí hay una pregunta del analista del Parque Sol, ya que tanto Dani como yo somos de Valladolid, pues sí que me gustaría que se lo contestara porque le pide algún tipo de ayuda, ¿sabes? Pues por lo menos vamos a contestarle. Hazla tú, por familia, que no las estoy viendo yo las... Vale. Te pregunta Javier Alonso González. Buenas tardes, soy el analista del Club Deportivo Parque Sol, de Reto Iberdrola. ¿Crees que habrá un aumento en cuanto a la aportación de datos por parte de alguna plataforma o proveedor de datos para el reto? Y si es así, ¿cuál crees que apostarán por ello? Y otra, ¿qué consejos nos das a los que no disponemos de todos esos datos ni facilidades para llegar a ellos? Postdata, no apareció nuestro escudo en tu presentación ni me llegó la encuesta. Si me quieres, me pongo en contacto contigo y te comento cómo nos movemos nosotros con el análisis y los datos. Un saludo y gracias por tu presentación y visibilidad del fútbol femenino. Vale, respondo al final, que me acuerdo más. La encuesta se la mandé a Rubén, que es el entrenador. No, yo pensé que me la había contestado, no sé si os la habrá pasado, pero bueno, yo tenía el contacto de Rubén, se la pasé a él. Seguro que si le preguntas todavía podéis entrar y verlo. Por otro lado, bueno, respecto a los proveedores de datos en reto, pues la verdad, igual, no lo sé. Yo creo, al final los proveedores también tienen una complicación extra, y es que muchas veces para sacar los datos, lo que necesitan es que los partidos se televisen. Porque de hecho en Iberdrola no tenemos los datos de todos los partidos, solo tenemos los datos que se televisan. Entonces, al final, con una complicación para los proveedores también es que no tienen acceso a los partidos, a los vídeos de los partidos para sacar los datos. Entonces, también se les complica. Hay una plataforma que se llama Scout 10, que precisamente, que la conocerás, que se pone en contacto con todos los equipos de Reto Iberdrola, les pasan los vídeos y ellos te generan una serie de estadísticas a partir de esos vídeos. Yo creo que al final estoy convencido de que los proveedores de datos van a ver el crecimiento obvio que está habiendo en el fútbol femenino y que cada vez van a apostar más. Yo sé que ya, por ejemplo, StatBond, sé que él va a entrar en fútbol femenino la temporada que viene muy fuerte también. No sé cómo serán capaces de llegar a Reto, porque al final, insisto, para poder conseguir los datos necesitan primero los vídeos de los partidos. Y eso es una complicación. Pero bueno, yo creo que poco a poco, paso a paso, irán llegando también a Reto Iberdrola. Pero ya digo que por suerte tenéis también Scout 10, que es una plataforma que pese que está empezando, ya proporciona bastantes datos de fútbol femenino. Y luego consejos, me habías preguntado. Consejos, bueno, al final yo el año pasado no tenía tampoco prácticamente recursos. Al final teníamos muy poquitos GPS y no teníamos ningún tipo de empresa de datos. Entonces, todo era en base a ese modelo de datos de hechos y dimensiones con el que os he contado. Todo era recogida manual, todo lo hacíamos en base a vídeo. A partir de ahí dimensionábamos los hechos que queríamos analizar y era un proceso manual que trabajamos con él. Entonces, yo a ti y a todo el mundo que esté en el fútbol semiprofesional, incluso amateur, os invito a que experimentéis con los datos, que realmente es verdad que no se pueden tener, muchas veces no podemos tener proveedores, pero que se puede hacer smart data, que siempre lo que cuento, con cantidades pequeñas de datos, pero que al final sean datos tuyos que tengan mucho más sentido, quizá, muchas veces, que los datos que te proporciona un proveedor. Y no sé si falta algo por contestar. No, está perfecto. Cuando todos nuestros estudiantes, Dani, todos, ya sabes, todos quieren llegar al Madrid, al Barça, al Sevilla, al Atleti, al Valladolid, algunos, miren. Pero nosotros les decimos que el ecosistema para los analistas es gigante. No es solo la Liga Iberdrola, ni la Liga Reto Iberdrola, ni la Liga Santander, ni la Liga Smartbank. Es que hay un ecosistema debajo de fútbol semiprofesional y amateur enorme en el que se puede rodar perfectamente y se puede adquirir esa creatividad. Y esto es como, yo les pongo siempre el ejemplo, ¿no, Dani? Esto es como el que quiere ser Cristiano Ronaldo con 7 años y todavía no ha pasado los pasos previos, ¿no? Pues creo que hay que pasar esos pasos previos y creo que tanto gente como tú, como a todos los que estamos escuchando estos días, nos ayudáis perfectamente a exponerlo y a demostrar que esto es una realidad y que se puede hacer. Sara, ¿querías comentar algo? Una cosa muy rápida. En muchas ocasiones la raza humana en general tiende a ponerse metas inalcanzables. Va por el hilo de lo que decía David. Tú nos enseñas a que con metas alcanzables, lógicas y estructuradas se puede llegar a algo más. Es decir, que
minería, ¿no? Poco a poco cogiendo esos pequeños datos se llega a tener un estudio como que has mostrado. Y justo lo que has explicado es en muchas ocasiones lo que el periodista tiene que empezar a hacer para alcanzar muchos estudios que igual por sí solo no puede. Entonces también lo añadimos a ese mundo de la comunicación y creo que es la ponencia que más acerca al alumno que está empezando a lo que quiere ser el día de mañana y es el camino. Yo creo que la más cercana a la falta de recursos llegando a un dato de élite. Hoy justo, perdonadme, hoy justo he compartido una frase en redes sociales que es que quien se obsesiona con la cima se pierde toda la montaña. Total. Entonces, Totalmente. al final no vamos a estar directamente en el Paris Saint-Germain. Tenemos que ir dando pequeños pasos, ir experimentando, ir creando, ir haciendo cosas nuevas y poco a poco llegaremos a la cima o no, pero lo importante es que disfrutemos de la montaña que tenemos delante. Totalmente, además es un camino bueno. apasionante y divertido, con lo cual cuando ves que parece que solo los que tienen Big Data pueden hacer métricas propias y vosotros generáis vuestras propias métricas con mucho menos datos que clubes muy grandes no son capaces de generarlas con los grandes datos que le vienen y se conforman con las métricas que le vienen dadas. Así que muchísimas gracias, Dani, es un placer. Gracias a vosotros. Muy bien. Seguimos viéndonos, seguimos hablándonos y seguimos Por supuesto. en contacto. Seguimos Un abrazo disfrutando del fuerte, Congreso. Dani. Un abrazo. Gracias, Dani. Gracias. Adiós.